Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a nuestra clase de Apocalipsis. Hoy tenemos nuestra clase número 6 y estaremos meditando sobre Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Vamos a iniciar nuestra lección con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, en esta noche damos gracias por bendecirnos en este día con tu palabra. Y esa misma palabra que ha confrontado nuestro pecado, esa misma palabra que nos lleva al infierno, porque realmente cada vez que te ofendemos en pensamientos, palabras y obras, finalmente merecemos el castigo eterno en el infierno. Te damos gracias por la paz que nos has dado en Cristo Jesús y te pedimos una bendición para que sigamos fortalecidos en nuestra fe, creciendo en la gracia y con la esperanza de la vida eterna. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos,
especialmente nuestro hermano pastor Tony y su esposa, ayúdales a que puedan recuperarse, igualmente Ana, que también ha estado un poco enferma, fortaléceles. También queremos orar por Socorro para que le ayudes en esas radioterapias que está teniendo, que todo sea conforme a tu voluntad. Bendice también a Yoli Vargas, igualmente te presentamos a Nelly, la mamá de Ana, y la salud de todos nuestros hermanos que han pedido oración. Te pedimos también por la mamá de Víctor, ella se llama Inés, él es miembro de nuestra iglesia acá en Medellín, al igual que el papá de Piedad y la mamá de las hermanas Agudelo. También oramos por el papá de nuestra hermana Marianela en Chile y por todos aquellos que están en su lecho de enfermos y nos han pedido oración. Bendice también a esta tu iglesia para que sigamos siendo fieles a tu palabra y sigamos creciendo juntos en la fe. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En la clase anterior estuvimos viendo y hablando acerca de cómo los efesios llegaron a ser una congregación. Recuerden que era el tercer viaje misionero de Pablo. Aprendimos que allí en Éfeso estaba un templo a la diosa Diana, y si ustedes recuerdan con Demetrio los templecillos que hacía, y esto hacía parte de la idolatría. Pero cuando el apóstol Juan escribió esta carta, esta congregación ya llevaba 50 años de estar fundada, 50 años de estar congregándose. Entonces podemos pensar en una congregación madura, más sin embargo, una congregación con problemas, una congregación donde pues es evidente lo que pasa con nosotros, los cristianos, y nuestro pecado. Es por esto que es interesante lo que nos enseña al escribir esta carta o este mensaje a la iglesia, y vamos a ver unas doctrinas que son muy importantes. Vemos la doctrina de la inspiración verbal, porque en el versículo 1 de la carta de Éfeso pues nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esa palabra escribe es un mandato, y ese mandato, ¿de dónde viene? Viene desde el cielo. El Espíritu Santo sopló en el apóstol Juan este mensaje que estamos leyendo. También es muy importante notar que vamos a hablar acerca de los atributos divinos de nuestro Dios. Él es omnisciente, Él es omnipotente, y también muy importante, como en esta carta y en todo nuestro estudio de la meditación de la Escritura, usar la ley y el Evangelio. Recordemos el propósito de la ley: mostrar nuestro pecado, mostrar que merecemos la muerte eterna, mostrar que no podemos cumplir la voluntad del Padre perfectamente, pero luego somos llevados por el Evangelio a Jesús en su doble sustitución, su vida perfecta, su sufrimiento, muerte y resurrección, lo cual hizo por amor a cada uno de nosotros. También aprendemos en este mensaje a Éfeso, que también es aplicado a nosotros, cuando leemos en el versículo 1 de nuevo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recordemos que la misma carta de Apocalipsis, o el mismo libro de Apocalipsis, nos enseña que esas 7 estrellas son los pastores de cada congregación, el ángel de cada congregación, y nos recuerda el trabajo que tienen los pastores hoy en día, de llevar el mensaje de salvación, de administrar los sacramentos. Pero también recordemos cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que llamó al apóstol Juan para que fuera su apóstol, no solamente lo capacitó, sino que lo envió directamente. Y aquí también está siendo enviado directamente a escribir esta carta a los Efesios. Los candeleros, del cual se nos habla en ese mismo versículo 1, porque nos dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esos candeleros, recordemos que son las iglesias, son las congregaciones visibles. Y vemos aquí
cómo Jesús está hablando de su diestra. Hablamos de su omnisciencia, omnipotencia, Él es Dios. Y esto nos fortalece mucho, porque cuando estamos hablando y escuchando esas palabras para Éfeso, la diestra de Dios que se ve en la iglesia, da la seguridad de que sí somos perdonados, da la seguridad de que estamos en manos de nuestro Dios, da la seguridad que en medio de todo lo que sucede en la iglesia visible, en ese caso vemos la iglesia en Éfeso, o en el caso de nosotros, nuestras congregaciones luteranos confesionales, pues estamos en manos de Dios. Él tiene a su iglesia viva, la sostiene. Y empezamos a notar ese mensaje que claramente es dado a Éfeso en el versículo 2 y 3. Y si ustedes recuerdan, estábamos hablando de los atributos de la omnisciencia, omnipotencia de Dios. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que te dicen, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya identificamos cuál es el problema que había allí en Éfeso. Y es aquí donde aplicamos el segundo mandamiento. Cuando hay falsos apóstoles, cuando hay falsos maestros que son mentirosos, es decir, no están enseñando la palabra de Dios. No solamente es un pecado contra el tercer mandamiento, sino lo podemos enfocar en el segundo mandamiento. ¿Y por qué en el segundo mandamiento? Porque es el nombre de Dios, y el nombre de Dios está muy relacionado con lo que Él dice. Y Él no habla de la salvación por obras. Él no habla del libertinaje, porque en esta carta vamos a ver que se habla de los nicolaitas, que en verdad no sabemos mucho acerca de ellos, pero también habla en Pérgamo, a la carta de Pérgamo, vamos a escuchar de esos nicolaitas, y parece que ellos animaban a las personas a que vivieran un abuso de su libertad, un abuso de la libertad cristiana, diciéndoles pues que pueden practicar el pecado, que pueden vivir como ellos quieran. Y aquí vemos cómo los efesios, ellos mostraron su trabajo duro, su paciencia, y sobre todo señalando a sus falsos maestros. Y esto es un trabajo para la iglesia, es un trabajo para usted y para mí, identificar a los falsos maestros. Probad a todos los espíritus, dice también el apóstol Juan en sus cartas. Y cuando decimos probar a los espíritus, es qué mensaje están dando pastores, líderes, maestros. ¿Qué clase de mensaje están predicando? ¿A quién vamos a escuchar? Porque si nosotros andamos de un lado hacia otro escuchando la falsa doctrina, escuchando a un predicador sencillamente porque es muy famoso, porque me lo recomendaron, porque lo escucho en la radio, sale en la televisión, tiene muchos seguidores en YouTube, en Instagram, en Facebook, en las redes sociales, es una persona muy prominente, pues tengamos mucho cuidado, que muchos pastores abusan de su título, no para ayudar a las almas, a las ovejas de Dios, lo usan para llevar almas al infierno, y eso necesitamos cuidar, nuestra fe, nuestra alma, nuestra congregación, cuidar a los niños espirituales de nuestra iglesia, eso es muy importante. Aquellos que están creciendo, que apenas están empezando en la fe, necesitamos cuidarlos y no dar la impresión de estar hablando de doctrinas que en verdad no son bíblicas. Y nos dice el versículo 3 que ellos han sufrido y han tenido paciencia y han trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Si usted y yo leemos claramente la carta a los Efesios, vamos a darnos cuenta de que hay una característica en esa carta, y es el amor ágape. Ellos conocieron lo profundo, lo ancho, lo largo que es el amor de Dios. Ellos en la fe en Cristo Jesús estaban fundamentados, cimentados en el amor de Cristo, y eso los llevó a amarse unos a otros. Y es ahí donde viene la queja
donde viene el pecado para Éfeso y también muestra el pecado de la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando hablamos de ese primer amor, ¿qué dice la escritura acerca de ese primer amor? Es cuando nosotros recién convertidos estamos alegres porque Dios nos ha dado lo más grande que nosotros necesitamos, que es el perdón, la vida y la salvación. Pero con el tiempo vamos abandonando ese amor. ¿Y cómo mostramos que hemos abandonado ese amor? Pues vemos aquí el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué está mostrando aquí nuestro Dios a la iglesia de Éfeso? Su pecado contra la primer tabla de la ley, es decir, contra los 3 primeros mandamientos. Ellos, al dejar ese amor, el amor ágape, el amor de la confianza hacia el Padre, el amor hacia el nombre de Dios, el amor hacia la palabra, pues no van a poder amarse unos a otros. Y eso es un llamado de atención para nosotros. Estaba viendo en una publicación en las redes sociales y es un mensaje que es muy gracioso a la vez, pero es un mensaje muy serio. El mensaje decía: ¿qué le falta a la iglesia hoy en día? Y es una buena pregunta. ¿Y por qué digo que es gracioso? Porque la denominación que hizo esa pregunta es una denominación que no es fiel a la palabra de Dios. Y es lo que hace falta a la iglesia, es lo que hace falta a nosotros como cristianos hoy en día, estar más conectados con la escritura, más conectados con la palabra de Dios. Porque si no estamos conectados con la palabra de Dios, no vamos a poder fortalecer ese amor que se nos ha dado. No podemos que el Espíritu Santo cuide ese amor que Él nos ha dado. Reconozcamos nuestro pecado. Reconozcamos que en oportunidades usted y yo hemos dejado el primer amor. Pero damos gracias que usted y yo siempre hemos vivido el amor de Dios en Jesucristo. Como ese amor nunca nos ha desamparado. Como Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Nos ama tanto que hoy nos tiene fortalecidos como su iglesia. Vemos una cosa aquí con los efesios y es muy triste. Él dice que si ellos no se arrepienten, y recordemos que la contrición, que es algo que vivimos dentro de nosotros, que es el dolor por nuestro pecado, pues eso se va a ver en nuestras vidas. El Espíritu Santo sabe cómo estamos nosotros de contrictos, de dolidos. Pero si nosotros pedimos perdón y aparentemente nos arrepentimos, pero seguimos en el mismo pecado, estamos abusando de la gracia. Si no nos arrepentimos, pues no vamos a pertenecer a la iglesia invisible. Por esto, pues tristemente hoy no existe esta congregación de los Efesios. Esa congregación desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque no pudieron tener este mensaje que Dios les ha dado. Y eso nos recuerda a congregaciones. Y tristemente, hablando de congregaciones nuestras, identificadas con la fe luterana confesional, las cuales no se han arrepentido, y tristemente, ¿qué ha sucedido? Ya no existen. ¿Y por qué no existen? Por tantos problemas, por las divisiones que hay tal vez entre los líderes, por la falta de la madurez hacia la palabra de Dios, por no tomar muy en serio los sacramentos, por no comprender el por qué y para qué es una congregación. El sentido de una congregación, como el sentido de estar aquí, es alimentar nuestras almas, mostrarnos la vida eterna, llevarnos a la vida eterna. ¿Quitó su candelero? Sí, lastimosamente. Pero esto nos llama la atención para que nosotros, en amor y agradecimiento a nuestro Dios, demos los frutos de arrepentimiento, podamos mostrar ese amor de Dios hacia nosotros. Volvemos como Dios alaba a los efesios diciendo que ellos aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
Como se los dije al inicio de esta clase, no sabemos este grupo. En Hechos capítulo 6 vemos el llamado a los 7 diáconos. Dentro de esos diáconos, para que sirvieran a las mesas, estaba un hombre llamado Nicolás. Entonces muchos comentaristas bíblicos dicen que posiblemente eran los seguidores de Nicolás que hicieron como una secta, y consistía en decir, porque en Pérgamo podemos ver más de su pecado, que somos perdonados, pero eso nos da permiso para pecar, para estar en contra de la gracia de Dios. Y realmente Dios aborrece el pecado, y es algo que nosotros también necesitamos tener en cuenta. Nosotros no podemos tener favoritismo con algún pecado. Necesitamos también aborrecer el pecado, aborrecer los falsos maestros, espiritualmente aborrecer a aquel que ataca la fe con las falsas doctrinas. Pero este aborrecer no está conectado con el odio. Este aborrecer es un mensaje de la ley, es un mensaje que Dios claramente muestra que si aquel que la ley condena al pecado no se arrepiente, pues no va a tener la verdadera paz. Porque la ley prepara nuestro corazón para guiarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo, para tener un buen beneficio de la obra de Cristo. Y finalmente, pues hay una gran promesa, y eso es lo que vamos a ver mucho en estas cartas. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿Qué hemos escuchado hoy? Arrepentimiento, muy necesario para nuestra vida, y el arrepentimiento se acompaña con el fruto de arrepentimiento, es decir, viviendo diferentes. Aborrecer el pecado, aborrecer la falsa doctrina, señalar a los falsos maestros y vivir en el primer amor. Porque recuerden que por amor es que predicamos la ley. Pero recuerden que por amor es que no tenemos compañerismo con aquellas personas que creen en la salvación por obras o predican la salvación por obras, y sentimos ese primer amor, primero a la palabra de Dios, al mismo Dios, segundo amor a nosotros, y tercero amor a ellos, para que ellos puedan pensar en la doctrina bíblica. Nos dice la palabra que al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso de Dios. Nos lleva de una manera simbólica acá al Edén, el árbol de la vida. Adán y Eva no comieron de ese árbol de la vida. Recuerden que ellos fueron expulsados del paraíso antes de que lo comieran, porque si lo hubieran comido, pues no hubiera habido oportunidad de la redención, hubieran muerto eternamente. Pero aquí, de una manera muy simbólica, porque recordemos que Apocalipsis trae todos estos símbolos, nos lleva al paraíso, al cielo, a la vida eterna, donde vamos a tener ese alimento con nuestro Dios perfecto, alabándolo, glorificándolo. Conclusión de esta clase: cuidemos la doctrina, cuidemos nuestra vida de santificación, dejemos que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros para que nuestro candelero no sea quitado. No abusemos de la gracia, pidámosle al Espíritu Santo que nos mantenga fieles al mensaje de salvación. Y hoy damos gracias a Dios por ustedes, y gracias por estudiar conmigo y por estudiar con nuestra iglesia. Vamos a terminar con oración, y si tienen alguna pregunta, pues pueden escribirme al WhatsApp a Luteranos Confesionales Colombia, para que podamos conversar acerca de la clase, o si quieren profundizar en algo más, estamos para servirles. Señor Santo, gracias te damos por bendecirnos esta noche con tu palabra. Permite que seamos fieles a ella, crezcamos y nos fortalezcamos en la fe. Oramos para que nos mantengas vivos espiritualmente, con la esperanza de comer del árbol de la vida en el cielo. Y lo más importante, Padre y amor, que Cristo, que es nuestro pan de vida, es quien nos ha alimentado esta noche. Danos un buen descanso, que el día de mañana podamos glorificar y adorar tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de despedirnos, pues es
una bendición poder saludar a algunos hermanos que han estado pues conectados. Tenemos a Marta Lucía Gutiérrez Núñez, bienvenida. Vamos a ver quién más está conectado. Farley Colorado, también bienvenida. Miriam Palacio, del municipio de Bello. Paulina Salinas en México. Gladys Galeano acá en Medellín. Julia Sánchez, municipio de Bello. Miriam Carranza acá en Medellín. Mi mamá Nubia, también un cordial saludo. Gardenia Quintero en Bello. Nuestro hermano Pastor Elkin en Ibagué. Alexandra acá en Medellín. También tenemos a nuestro sembrador Lester Soto en Nicaragua. Yori Vargas en Casanare. Y hay otros más que están conectados. La gracia de Dios para ustedes. Ahora reciban la bendición que viene de parte de Dios. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios les bendiga, una feliz noche en el Señor y los esperamos mañana en nuestras actividades que tenemos en la mañana y en la noche. Bendiciones.